Yeah. Hola a todos, en este primer episodio de Human Management Podcast vamos a estar hablando de algo muy importante para nosotros como futuros gerentes de recursos humanos, las pruebas y la selección de empleados. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a aprender hoy? Básicamente vamos a aprender a escoger a los mejores y que no nos pase como le pasaba a Google hace algunos años, que realizaba un montón de entrevistas, que invertía un montón de recursos para al final terminar rechazando muy buenos perfiles con mucha experiencia por cosas tal vez triviales como el promedio académico. Entonces, primero es importante que conozcamos la importancia de una selección cuidadosa. Primero, va a tener una relación muy directa con el desempeño de nuestra empresa. Qué tan efectivos somos, qué tan eficientes somos, qué tan eficaces somos. Y recordar siempre que es mejor eliminar aspirantes que empleados. Segundo, los costos. Los costos de selección de personal pueden llegar a ser muy elevados y debemos empezar a verlos como una inversión. Una inversión en escoger a los mejores, en armar el mejor equipo posible y poder potenciar así nuestra empresa, impulsados por los mejores. Y por último, es importante recordar que estamos en un entorno legal. El gobierno exige y espera cosas de nosotros como empleadores. Por eso es importante que nunca se pierda de vista las leyes de igualdad en el empleo, que no se den casos de discriminación por ningún tipo, ni ideología, ni sexo, ni raza, ni identidad de género, ni sexo, por ninguna de estas causas. Y segundo, porque se asume que los empleadores tienen una responsabilidad legal. Entonces siempre es muy importante revisar antecedentes, información suministrada por el empleado, corroborarlo, guardar registros de que todos esos procesos se hicieron, hacer seguimiento con lupa a vacíos inexplicables, por ejemplo, entre cargos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué no pasó? Y también muy importante y muy delicado recordar que existe una delgada línea entre la privacidad de ese aspirante y la necesidad de conocimiento que tenemos como empresa o como organización. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Primero debemos recordar que el Departamento de Recursos Humanos no solo es el gerente de recursos humanos. Tenemos un gran equipo y puntualmente acá nos van a ayudar nuestro psicólogo industrial u organizacional, como lo conocemos acá en Colombia, y nuestro supervisor. ¿Por qué? Porque junto a ellos vamos a empezar a validar las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Básicamente, una prueba es una muestra de la conducta de una persona. ¿Qué debe tener para que efectivamente me muestre la conducta de una persona? Debe ser confiable, o sea, que mida consistentemente algo. Y dos, que sea válida. Que me mida efectivamente ese algo que yo estoy buscando en ese aspirante. ¿Listo? Muy importante. Entonces, vamos a validar estas pruebas en 5 sencillos pasos. Vamos a empezar con el análisis del puesto. Nosotros debemos conocer qué necesitamos en ese puesto, todas las habilidades y los rasgos, tanto técnicos y cognitivos como humanos. ¿Qué esperamos de ese puesto? ¿Qué esperamos en un ensamblador? ¿Qué esperamos en una secretaria? ¿Qué esperamos en un asistente administrativo? ¿Y cómo vamos a medir eso que esperamos? Debemos cuantificarlo, tener muy claro cómo hacer ello. Y finalmente, ya teniendo todo esto, que ahí es donde va a entrar nuestro supervisor a ayudarnos, porque nadie mejor que él conoce qué se necesita para ese puesto, vamos a empezar a elegir las pruebas. Ahí nos va a ayudar nuestro psicólogo, donde puede empezar a combinar muchas pruebas y armar baterías, medir las habilidades y características de la personalidad de nuestros aspirantes. Para ello hay muchos recursos disponibles en internet, como en Kaplan, la HR Guide o la Genial Company, para posteriormente aplicar estas pruebas o baterías. Entonces las aplicamos a los trabajadores y siempre se debe hacer un análisis comparativo entre las pruebas antiguas y cuando pues voy a meter una prueba nueva, cómo están relacionados los puntajes de las pruebas con el desempeño final de las personas. En el siguiente paso vamos a relacionar las calificaciones
con los criterios, que fue lo que definimos dentro de nuestro primer análisis del puesto. Y esto lo podemos hacer fácilmente con una gráfica de expectativas. Y al final debemos recordar siempre que la empresa es variable, es dinámica, cambian las necesidades, cambian las demandas del entorno y asimismo van a cambiar los perfiles y las personas que necesitamos. Entonces debemos revisar periódicamente cómo están nuestros procesos de selección, qué debemos ajustar, qué debemos cambiar, qué debemos buscar. Y eso empezando desde nuestro círculo pequeño, desde nuestro psicólogo, contar con un psicólogo que esté titulado, que tenga experiencia, que maneje las baterías, que pueda interpretar ello e incluso que tenga conocimiento legal, por lo que hablábamos al inicio, de la confidencialidad, de la privacidad de las personas y que siempre sea un proceso de selección muy respetuoso, pero muy responsable. Por ello, pues también nos vamos a apoyar de elementos como el consentimiento informado para que se garantice la confidencialidad y la seguridad de la información de todos nuestros aspirantes. Y sobre todo que podamos reconocer que ninguna de nuestras pruebas tengan un impacto negativo o que puedan llegar a ser discriminantes de ningún tipo. Para ello tenemos un montón de pruebas donde podemos revisar las habilidades cognitivas, memoria, vocabulario, fluidez verbal, las habilidades mentales específicas, habilidades motoras y físicas, personalidad e interés, muy importante, el temperamento, la motivación, la introversión, la estabilidad. Para ello se utilizan mucho las pruebas prospectivas, que es donde la persona va a proyectar sus actitudes emocionales hacia un estímulo, ya sea un dibujo, ya sea una afirmación. Vamos a mirar también las pruebas de rendimiento, cuánto han aprendido las personas, cuánto puede aprender una persona después, por ejemplo, de un tiempo estando en ese cargo. Y muestras de trabajo, que son muy utilizadas, y es básicamente poner a la persona a realizar una prueba básica del puesto que ya analizamos desde el inicio y revisar cómo se desempeña. Pruebas situacionales y finalmente vamos a estar hablando de otras pruebas que no han sido tan validadas como la grafología y las pruebas de honestidad en papel y lápiz. El polígrafo es otra herramienta que se puede utilizar, pero es muy específica y muy costosa, entonces se debe utilizar con cuidado y siempre que sea pertinente. Por último, no olvidarnos del bienestar físico y emocional de nuestros trabajadores, no olvidar realizar exámenes médicos, revisar que la persona, en caso de que el puesto requiera algún tipo de capacidad física en específico, la persona lo cumpla, entonces analizar la línea base de la salud y hacer un seguimiento a la salud siempre de nuestros empleados. Este es nuestra cápsula de información de nuestro primer episodio de Human Management Podcast y esperamos verlos en un próximo capítulo. Yeah.